del norte están bombardeando a los coreanos del sur. ¿Y qué va a pasar si Corea del Norte tiene un arsenal nuclear mucho mayor incluso que las potencias militares de hoy? Entonces, todos estos asuntos y otros más ciertamente tienen importancia, pero dentro de poco van a ser solo páginas en la historia de nuestra humanidad. Pero el asunto de reflejar la imagen de Dios, el asunto de si vamos o no a tener un gozo eterno en el cielo, esas sí son preocupaciones que no van a perecer o a dejar de ser importantes con el tiempo. Eso es un asunto importante hoy, eso va a ser un asunto importante mañana, el día que nos muramos y después que nos muramos, sobre todo después que nos muramos. Romanos 1, 16 y 17 es acerca de cómo los creyentes se salvan. Es acerca de cómo quienes hemos creído escaparemos de la ira de Dios al final de los tiempos y entraremos a la vida eterna y al gozo eterno en la patria celestial. De eso tratan estos dos versículos. Por eso decimos que tratan los asuntos más importantes y más trascendentes para cualquier persona. El versículo 16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes. Y el 17 dice que la manera en que esto pasa es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y aquí debemos considerar que el verbo creer del versículo 16 y el verbo revelar del versículo 17 están en presente continuo. Así que una traducción más apegada a esta forma gramatical sería: el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que sigue creyendo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios sigue revelándose o continúa revelándose. Si analizamos el texto así, entonces la clave para ser salvos de la ira de Dios que se va a revelar al final de los tiempos, lo creamos o no, es seguir creyendo en Dios, es seguir confiando en Dios. No es levantar la mano una vez y decir, sí, yo quiero ser cristiano, y decir, porque yo levanté la mano hace 5 años, yo me hice cristiano. Yo nunca fui a la iglesia, nunca supe de Dios, pero yo dije que sí. Se trata de seguir creyendo. Esa es la manera en que uno se salva. Entonces decimos, la manera en que nos salvamos es seguir creyendo y confiando en Dios. Eso desde el punto de vista nuestro. Desde el punto de vista de Dios, la clave para salvarnos es que Él sigue revelando su justicia en el Evangelio día tras día, mes tras mes, año tras año. Y el asunto del pasaje es cómo Dios salva a los creyentes de su juicio final y los trae seguros para que puedan vivir en justicia, paz y gozo para siempre. Vamos a leer 2 textos que pueden ayudarnos a comprender mejor esto que estamos diciendo. Es decir, hasta aquí hemos visto que el Evangelio nos salva porque en él la justicia de Dios se revela. Esa es la manera en que Dios nos salva. Esa es la manera en que el Evangelio nos salva. Y decimos, el Evangelio nos permite no solamente creer, pero seguir creyendo, por una parte. Y el Evangelio no solo reveló una vez la justicia de Dios, pero sigue revelando la justicia de Dios para mantenernos creyendo en nuestra salvación a través de Dios. Estos textos son Romanos 13, 11. Y aquí le voy a pedir a Selene que me ayude a leerlo, Romanos 13, 11 y Romanos 5, 9. Le voy a pedir a Hugo Ayala que nos ayude a leerlo.
Romanos 13:11, Romanos 5:9. ¿Qué dice Selene? Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muy bien. Pablo está instruyendo a los cristianos en Roma. Ya es tiempo de levantarnos, ya no estemos aletargados, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros hoy que cuando creímos. ¿Qué dice Romanos 5:9, Hugo? Dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Okay. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Y aquí podemos entender en estos dos pasajes que nuestra salvación final se encuentra en el futuro. En Romanos 13 dice Pablo, hoy nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pero nuestra salvación final todavía no llega. Está más cerca, pero todavía no llega. Y Pablo en el 5:9 dice, porque nosotros creímos al Evangelio, vamos a ser presentados como una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en su sangre y por eso seremos en el futuro salvos de la ira. Entonces nuestra salvación está en el futuro, pero más importante aún es que estos dos versículos señalan que Dios conduce a cada creyente durante toda su vida para que al final seamos salvos de la ira de Dios y tengamos vida en justicia, con paz y con gozo eterno. Porque Pablo dice, es cierto, vamos a ser salvos de la ira en el futuro, pero lo da como un hecho. Porque hemos sido justificados, seremos salvos. Y como hay un espacio de tiempo, entonces se necesita algo para mantenernos en ese hilo de tiempo para llegar de donde estamos a donde vamos a estar. El Evangelio es lo que hace. Y eso dice Pablo en el 5:9. De hecho, la enseñanza de Romanos 5:9 es exactamente la misma que la de Romanos 1:16 y 17, nada más que al revés, en el orden en que la presenta. Porque si cambiamos el orden de Romanos 5:9, tendríamos que leer, seremos salvos de la ira de Dios a través de Jesucristo, porque hemos sido justificados por su sangre. Seremos salvos porque hemos sido justificados. Es exactamente igual lo que dice Romanos 1. El poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, que Dios a través del Evangelio revela su justicia, pero ¿de qué revelación estamos hablando? ¿De qué justicia? Pablo no está diciendo aquí que en el Evangelio Dios se presenta como un Dios justo, que lo es. En el Evangelio Dios no solo nos dice yo soy el estándar de justicia y de santidad, y por eso es que revela su justicia. No, en el Evangelio Dios revela la justicia porque a través del Evangelio Dios nos da su justicia a nosotros. Y esa justicia de Dios es lo que más necesitamos, pero que no podemos tener. Entonces, nuestra salvación final se basa en que Dios nos da su justicia. Esa justicia que Él demanda de los seres humanos para ser salvos. Por eso Romanos 8:32 dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Y si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, la base para toda nuestra esperanza de una vida eterna con justicia, con paz y con gozo eternos, eso es lo que significa ser salvos, es el hecho de que Dios dio a su Hijo como sustituto nuestro, para que los pecados de Pablo
y los pecados de Eunice, y los pecados de Leti, y los pecados de Adolfo, y de Enrique, y los míos, fueran puestos en Él. Y para que la justicia de Cristo fuera puesta en Pablo, en Eunice, en Leti, en Adolfo, en Enrique y en mí y en todos los que hemos creído. En eso consiste el Evangelio. En eso consiste la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Nuestro mayor problema es que el día del juicio final nos vamos a enfrentar a un Dios perfectamente justo que exige una justicia perfecta de sus criaturas. Hay un pequeño problema. Nosotros no tenemos esa justicia. Nosotros no poseemos esa justicia perfecta. Y lo mejor que podamos hacer, el mejor intento por ser íntegros que podamos hacer, no sirve, queda muy lejos. ¿Qué hace Dios? A través del Evangelio nos revela su justicia, es decir, tú no lo pudiste hacer, yo lo hago por ti. Obedezco a la ley de Dios y te doy mi justicia para que puedas presentarte y ser declarado justo por Dios el día del juicio final. Es el mismo patrón en Romanos 8:32 que el mismo patrón que usa Pablo en el 5:9 y en el 1:16 y 17. Toda nuestra esperanza de salvación depende de que podamos comprender y creer la revelación de la justicia de Dios como un regalo de Él para nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es la manera de salvarnos. Dios demanda de nosotros justicia. Sabe que no tenemos justicia, nos da su justicia. Para que podamos creer en ella. Para que pongamos nuestra fe en ella. Y entonces podamos ser salvos. Porque en la carta de los Romanos, Dios nos va a enlistar un montón de cosas que tenemos que hacer. Si usted lee la carta de los Romanos, a partir del versículo 12, Pablo empieza a decir que hay un montón de cosas que tenemos que hacer y que dejar de hacer. Pero ninguna de esas cosas que hagamos o dejemos de hacer pueden ni quitar nuestra culpa, ni otorgarnos el perdón de nuestros pecados, ni hacernos justos delante de Dios. Dios mismo es el que logra estas cosas. Quita nuestras culpas, perdona nuestros pecados y nos hace justos delante de Él, regalándonos su justicia. ¿Cómo? Mediante la muerte de Cristo.